Yo creo que Petro es un demagogo peligroso. Petro puede empujar a Colombia cada vez más hacia soluciones de tipo colectivista y estatista, es decir, a un populismo que abriría una muy riesgosa vía para el futuro colombiano. En estas elecciones Colombia va a optar por una línea mucho más democrática y realista. La candidatura de Duque representa exactamente esa opción. Estos eran los deseos de Mario Vargas Llosa ante las elecciones colombianas. Hoy hablamos de las implicaciones de los resultados. Bienvenidas a Fort Apache. Fort Apache. Esta noche en Fort Apache hablamos de Colombia, para ello contamos con 6 invitados a mi izquierda. Enrique Santiago es secretario general del PC y ha sido mucho tiempo asesor jurídico de las FARC en las negociaciones con el gobierno. Bienvenido. Muchas gracias. Nos acompaña también Augusto Zamora, profesor de Derecho de Relaciones Internacionales. Muchísimas gracias por estar aquí. ¿Qué tal, Pablo? Lola Albiach, periodista, bienvenida una vez más. Gracias. Nos acompaña también Laura Bejarano, socióloga y analista, bienvenida. Gracias. Sergio Pascual, diputado de Unidos Podemos, que participó como observador en las elecciones colombianas. Bienvenido. Muchas gracias, Pablo. Y cierra la mesa Manuel Eliezer, profesor de Sociología de América Latina en la Universidad Complutense. Muchas gracias por la venir. invitación, Pablo. Enseguida empezamos el debate, pero antes, como siempre, en el punto de mira. Iván Duque, del Partido Centro Democrático, ha logrado el 54% de los votos frente al 42% alcanzado por Gustavo Petro, de Colombia Humana. Así, el candidato impulsado por el exmandatario Álvaro Uribe será el próximo presidente de Colombia. Con ello se inaugura una etapa crucial, un año y medio después de la firma de los acuerdos con las FARC, a los que Duque pretende aplicar modificaciones. Recordemos que el ex senador fue portavoz de la campaña del no en el plebiscito sobre los acuerdos con las FARC, celebrado en 2016. Esta noche, en Fort Apache, analizamos las consecuencias de la victoria del uribismo para la política colombiana. Empezamos, como siempre, en Fort Apache con la regla del minuto. Misma pregunta para los 6 invitados. ¿Cuáles pueden ser las implicaciones de estos resultados? Que auguro que tienen 2 lecturas. Por una parte, el éxito de la derecha, pero por otra, un resultado impensable para la izquierda hace poco tiempo. Enrique. Bueno, en primera instancia no cabe duda que se va a paralizar el proceso de modernización del país que devenía del acuerdo de paz. Es decir, va a haber poca o ninguna reforma rural, va a haber poca o ninguna reforma política y va a haber poca o ninguna reforma de los sistemas de garantía de seguridad. Y evidentemente va a haber un intento de desmantelar todo lo acordado en la mesa de conversaciones de paz. Por otra parte, surge una izquierda, un voto muy importante. Nunca en la historia de Colombia ha habido un voto tan importante a la izquierda, además una izquierda pues amplia, compuesta por distintas corrientes, movimientos sociales, que de alguna forma bueno, pues han aglutinado en torno al debate que hay ahora mismo en Colombia, que es a favor del voto a favor del proceso de paz. Yo no sé, bueno, no sé si decir una izquierda o, mejor dicho, un bloque democrático consolidado, porque realmente esos 8 millones y pico de votos no corresponden a voto de izquierda, sí corresponde a un voto democrático, en parte de izquierdas y comprometido con la modernización del país, su democratización y el acuerdo de paz. Augusto. Yo quisiera destacar un hecho que es muy singular, y es que Colombia es el único país latinoamericano que nunca ha tenido un gobierno de izquierda o progresista. Nunca. Es decir, hasta el Haití de Aristide tuvo su momento, Lugo en Paraguay, Arbenz en Guatemala. En Colombia siempre ha gobernado la oligarquía. Es decir, es un país lineal, donde ha estado gobernadores liberales, conservadores, pero siempre la misma oligarquía. Y en estas elecciones se confirma esta tendencia histórica desde la independencia de que en cualquier elección gana siempre la oligarquía, del color que sea, gana siempre la derecha y la izquierda está orillada. Lola.
Ha sido un carrusel de elecciones, hay que acordarse de que prácticamente en un año han ido un montón de veces a las urnas, el referéndum, el nuevo referéndum, las elecciones legislativas, primera y segunda vuelta. Entonces se acabó, ese periodo ha sido una polarización muy grande. Iván Duque, ya que es tan novato, que no tiene prácticamente experiencia, ha sido solo senador temporalmente, tiene la opción de consolidar el proceso de paz o de sentirse tan comprometido con quienes le han aupado que continúe la polarización y vuelva lastimosamente ese estado permanente de guerra en el que ha vivido Colombia. Laura. Pues yo te contesto con dos frases. Yo creo que en política no siempre gana el que gana y que además el que gana tiene que saber ganar. Creo que Duque no se esperaba llegar a la presidencia en estas condiciones y que el proceso de paz se ha convertido no solamente en la piedra angular de un nuevo ciclo electoral y político en Colombia, sino que también se conforma como un parteaguas que incide en la brecha del bloque de poder que ya hay en Colombia y que también se extrapola al conjunto de la sociedad porque los 8 millones de votos de Petro creo que es una condición de posibilidad del cambio real de poder. Ya no estamos hablando de una oposición, sino un cambio real de poder, ¿no? Y que en este sentido creo que no le va a dejar tanto margen de maniobra a Duque, porque en el caso de que, bueno, de que decida transformar demasiado estos procesos de paz, esa corriente de fondo existente puede aglutinarse en un bloque en torno al cual construir una oposición al uribismo con identidad propia, además. Sergio. Bueno, yo creo que ahora mismo tenemos más preguntas que respuestas. Tenemos que dilucidar todavía qué va a hacer exactamente Duque con el proceso de paz, si va a seguir la estela de lo que le marca su padre político, que es Álvaro Uribe, e incluso tenemos que ver si va a seguir la que sería la tendencia natural para el uribismo, que es copar todas las instituciones, reformar el Tribunal de Justicia, incluso reformar la Constitución para poder reelegirse en futuros procesos electorales. Queda también por ver si va a haber un reagrupamiento de las derechas que salen bastante fragmentadas de este proceso. El santismo y el uribismo, no lo olvidemos, han estado compitiendo duramente y han estado lanzándose dardos en los tribunales hasta, bueno, siguen todavía en ello, ¿no? No dudo de la capacidad de la derecha colombiana de reagruparse, pero tendremos que ver cómo sucede esto, ¿no? Y luego por el lado izquierdo también tenemos muchas dudas. ¿Qué va a hacer Sergio Fajardo, que claramente se ubicó en una posición ambigua para recolectar votos de ambos lados? ¿Qué va a hacer el Polo Democrático, que está fragmentado? ¿Qué va a hacer el Partido Verde, que también está fragmentado? Manuel. Yo, digamos, tengo una visión optimista, digamos, del proceso, sobre todo por la historia que hemos tenido. No comparto con Augusto la linealidad de que Colombia no haya tenido gobiernos de izquierda, en el sentido literal de la palabra, por dos cosas. Por la primera razón, porque desde la década del 80 ha habido varios candidatos que tenían serias posibilidades de llegar al gobierno y fueron eliminados, digamos, por la derecha. Entonces, eso digamos, desde el punto de vista electoral. No, sí, pero de todas maneras lo que estoy mirando es desde las posibilidades, ¿no? De que una derecha ve que sí hay posibilidades de sectores de izquierda que puedan tomar el poder y eso. Y en segundo lugar, también desde los 80 hay que reconocer que Colombia es un país que es bastante regional y bastante fragmentado y ha habido gobiernos, ¿sí?, en municipios y gobernaciones que de sectores progresistas o de izquierda, ¿no? Entonces me parece importante resaltar eso, ¿no? Porque es verdad, o sea, que en Colombia ha habido además diferentes dimensiones del enfrentamiento contra la oligarquía. La dimensión armada es obvia y yo creo que planea cualquier análisis histórico sobre Colombia, y es verdad que ha habido experiencias municipales muy interesantes, pero creo que por primera vez, digamos que el combate por la presidencia del gobierno no se dirime en una confrontación personalista entre candidatos de la oligarquía, que esto era una tradición en Colombia. Digamos que hubiera diferentes figuras, casi siempre muy carismáticas, casi siempre con una personalidad muy especial, que eran los que aspiraban a ganar las elecciones en Colombia y a asumir el enfrentamiento armado fundamentalmente con las FARC como una, digamos, misión de Estado. Ahora da la impresión de que hay un eje que sí hemos conocido en otros países de América Latina que aparece, no sé si se le puede llamar un eje izquierda-derecha, esto siempre es muy estrecho en América Latina, pero es verdad que Petro ha logrado acumular, digamos, un conjunto de fuerzas populares, democráticas y a la izquierda también, en torno a una candidatura que ha obtenido más de 8 millones de votos en Colombia. Ojo, más votos de los que tuvo Santos para ser presidente de Colombia. El dato es no menor. No sé si esto, digamos, permite imaginar un futuro distinto respecto a un país, bueno,
que después del fracaso del referéndum sobre los acuerdos de paz, bueno, a muchos nos dejó fríos. O sea, digamos, había pocas razones para ser optimistas en Colombia y después de estas elecciones dices, un bloque de más de 8 millones de votos. Hombre, yo creo que la sociedad colombiana está dividida y está dividida en un porcentaje muy similar al 50%, ¿no? El resultado del plebiscito por la paz fue mejor que este resultado electoral. Fue mucho más ajustado y creo que es la vez en la que en la historia de Colombia pues ha quedado más claro que era posible un cambio. Lo que ocurre es que las estructuras también hacen muy difícil que ese cambio se produzca. O sea, el sistema electoral, por eso era uno de los acuerdos fundamentales modificarlo. El sistema electoral es puramente caciquil. El Consejo Nacional Electoral no es un órgano que tenga ninguna independencia, es un órgano de absoluto politiqueo y controlado por los partidos tradicionales. O sea, el sistema de fraude electoral es un sistema complejo, construido, elaborado y con ya muy añejo, ¿no? Digamos, ¿no? Y luego no olvidemos que en el Parlamento, en el Congreso de Colombia, la mayoría de la derecha es absoluta. Total. Es decir, la mayoría en el Senado, digamos los sectores democráticos, que el Senado es la Cámara que tiene más peso en el país, sobre 100, bueno, 100 ahora serían 105, son 28 en este momento, ¿no? Sobre 105 son 28 de senadores que se puede considerar demócratas de izquierda, es decir, este gobierno va a hacer lo que quiera hacer y, francamente, la derecha, y no solo la derecha, sino también el centro, por así decirlo, en los términos que entendemos aquí en Europa, ya está agrupado. La mayoría se ha agrupado durante la campaña con Duque. Es decir, el Partido Conservador apoyó claramente el proceso de paz hasta el final, se alineó desde el primer momento con Duque. El Cambio Radical se ha alineado con Duque. El partido de la U lleva tiempo votando. El partido de Santos lleva tiempo votando en el Congreso una buena parte con el Centro Democrático y el partido de la U yo le auguro muy poco futuro, realmente. Yo creo que el partido de la U, el partido de Santos va a desaparecer. ¿Cuál es la esperanza? Bueno, pues efectivamente que todo eso que se ha aglutinado gracias a que se firmó el acuerdo de paz, porque no olvidemos, yo estoy convencido, este resultado de 8 millones y pico de votos de sectores democráticos y de izquierdas no habría sido posible si hubiera desaparecido el conflicto armado, porque esta ha sido la campaña electoral más tranquila en la historia de Colombia, con menos muertos, con menos injerencias políticas, de seguridad, claro, con más participación. Entonces, gracias al acuerdo de paz, gracias a la dejación de armas de la principal guerrilla, ha sido posible esta reagrupación de votos democráticos y de la izquierda. Es un buen inicio. Yo lo que digo es que voluntad política no falta en Colombia. Lo que pasa es que la estructura institucional está absolutamente controlada por una oligarquía decimonónica y como no se varíe esa estructura institucional, es imposible que las mayorías consigan ostentar el poder en las instituciones, ¿no? Veremos qué pasa el año que viene en municipales y regionales. El año que viene son municipales y regionales. Pero es que antes tenemos el referéndum contra la anticorrupción. Por eso yo decía el hecho de que me parece que es un proceso, un nuevo ciclo en el que se pone en el centro la política en positivo. Yo creo que Colombia ha recuperado eso, el poner en el centro la política en positivo. Es la primera vez que no se vota a un jefe de las Fuerzas Armadas para que pueda luchar contra las FARC, ¿no? Estamos hablando de que lo que se han discutido durante la campaña son programas políticos y electorales. Obviamente el cierre de Vargas Llera con Duque es una alianza natural, si se quiere, pero la brecha que hay en el bloque de poder es importante. Y yo creo que no hay que menospreciar esa capacidad de tracción, esa corriente de fondo que existe, que verdaderamente está votando por superar este modelo, por superar esta página y por poder poner en el centro la política, porque yo creo que la sociedad colombiana está cansada del conflicto. Y es una oportunidad. Otra cosa es luego cómo se vaya aglutinando eso y si verdaderamente qué papel va a tomar Fajardo con el tema de llamar al voto en blanco y demás. Pero yo creo que es una oportunidad para Colombia para cambiar de paradigma. Manuel. Sí, yo creo que hay un error de análisis cuando hablamos de las oligarquías o las élites en Colombia. Desde el gobierno de Belisario Betancur, y hay que ser riguroso, cuando él habló de un gobierno suprapartidista, las élites tradicionales de los dos partidos
en Colombia, conservadores y liberales, se han venido fragmentando. O sea, y si perdemos esa dimensión, estamos diciendo que tenemos unas élites que han estado igual. Y otro gran elemento de fragmentación de las élites colombianas fue el narcotráfico. Cuando acabó el Frente Nacional, hay que recordar que prácticamente todas las elecciones municipales y elecciones gubernamentales fueron financiadas por el narcotráfico. Y muchas élites, personas que no participaban directamente en la política en estos partidos tradicionales, llegaron a ocupar cargos tanto en el Congreso, en la Cámara, en el Senado, a nivel de gobernaciones o a nivel municipales, aupados por los dineros del narcotráfico. Entonces ha habido una gran fragmentación en ese sentido y los grupos se van acomodando y se van ajustando, digamos, dentro de los ciclos electorales. Y si no fuera así, y hay que verlo así, por eso sigo insistiendo con mi tesis, movimientos democráticos desde los 80, que son movimientos sociales del suroriente, del nororiente colombiano, la CUT, que fue la primera unidad de la Central Unitaria de los Trabajadores, que se dio, digamos, como que los movimientos de izquierda se empezaron a vincular, y otra serie de movimientos, digamos, políticos que provenían de la izquierda. Hay que recordar a Luchar, Frente Popular, Firmes, la Unión Patriótica. La Unión Patriótica, yo vivía en un barrio que tenía la sede de la Unión Patriótica a 3 calles, y a una calle tenía las Juventudes Comunistas. Doy fe, digamos, de la importancia que tuvieron ese tipo de fenómenos. Y si no hubiera sido por el fenómeno del narcotráfico, el paramilitarismo, que no hay que perder de vista que se inició esa facción del paramilitarismo con el secuestro que hizo el M-19 a una de las hijas de los Ochoa Vázquez, esa alianza entre paramilitares y ciertas élites fue lo que hizo que todo ese gran movimiento, digamos, no progresara fundamentalmente por extinción, los fueron extinguiendo paso a paso, los fueron asesinando paso a paso. Y eso llegó, y si perdemos de vista eso, lo que significó la constituyente, el movimiento constituyente, y hay que pensar también las negociaciones de César Gaviria con el movimiento constituyente para poder en un momento dado cerrar las Cortes y dar un nuevo proceso electoral. Entonces, si perdemos de vista eso, perdemos de vista la visión global de tener una especie de derecha tradicional del Frente Nacional, que no es lo que hay ahora, ni tampoco podemos decir que lo que llamamos movimientos democráticos o movimientos de izquierda o la mezcla de los dos son un remanente también de no solo de los movimientos armados, sino, digamos, de los viejos partidos, lo llamo así comillas, de lo que fue en su momento el MOIR, de lo que fue en su momento el Partido Comunista, etcétera, etcétera, etcétera. Son nuevos actores, nuevas formas de organización, nuevas formas de participación que hacen muy complejo, tanto nacional, regional y municipal, la política en Colombia. Augusto. Yo quisiera ser tan optimista como Manuel, pero me cuesta aceptarlo, porque cuando se habla de oligarquía, fragmentar, la oligarquía tiene una estructura de poder que es terrateniente, que es el control de los grandes medios de poder, y uno de ellos, yo me quiero referir específicamente a esto, que es la concentración de los medios de comunicación en Colombia en 3 grandes grupos, que son el grupo de Carlos Sarmiento, el de Carlos Ardila y el grupo Santo Domingo, que entre ellos controlan más del 57% de todos los medios de comunicación en Colombia, y que 2 estaciones de televisión o emisoras, que son Caracol con el 72% de la audiencia y la RCN con el 60%, llenan prácticamente el panorama ideológico colombiano. Y en esas circunstancias es muy difícil generar situaciones de cambio, como se ha visto ya en otros países latinoamericanos, Brasil, sin ir más lejos. Y yo quiero insistir en que las oligarquías pueden tener discrepancias en aspectos accesorios, pero no en el aspecto medular, que es que el poder esté controlado por esos grupos a cualquier precio. Y eso todavía en América Latina, lamentablemente, no hemos logrado dar un salto de calidad que permita liberar a los países de las estructuras oligárquicas. Sergio. Sí, bueno, yo creo que ahí hay varios elementos que nos sirven para hacer el análisis, ¿no? Y un poco si me voy al lado optimista también, ¿no? Por un lado, Gustavo Petro ha ganado en 17 de 32 capitales de departamentos, ¿no? Todo el oeste. Eso augura un posible buen resultado, claro, a su vez, en las siguientes elecciones a gobernadores y alcaldías. Y luego, si además hacemos zoom a dónde gana Duque, dónde gana Petro, lo que vemos es que
digamos, si amputáramos Antioquia Claro. y toda la frontera venezolana del mapa de Colombia, ganaría Gustavo Petro, ¿no? Esto no se puede hacer, evidentemente, pero es muy indicativo. Lo digo porque la derrota en esas zonas es abrumadora, ¿no? Estamos hablando de 70-20, 80-40, de ese orden, ¿no? Y creo que esto responde a, bueno, pues a una lógica histórica y tradicional en Colombia, ¿no? O sea, no en vano, desde el principio el sector eje cafetero se ha dedicado a unos sectores productivos diferentes a aquellos donde se situaba la gestión administrativa de la colonia, que estaba cerca de la minería en Bogotá, ¿no? Y todo eso ha configurado rencillas entre burguesías que se parecen a las que podemos tener en otros países, por ejemplo aquí en el eje Barcelona-Madrid, ¿no? Claro, y esto existe, ¿no? Y permea toda la lógica colombiana. Y luego toda una suerte de cambalache y compraventa de voluntades de senadores y de diputados en Colombia que yo no lo había visto en ningún lugar del mundo, ¿no? Y tiene una tradición larga. Claro, tiene una tradición larguísima y que ha configurado un escenario muy complejo al que se le suma... Habría que fijarlo quizá en la llegada del uribismo, ¿no? Pero al que se le suma la implosión del sistema de partidos tradicionales. Sí, claro. Ahora mismo todos los partidos son partidos personales, son partidos construidos a imagen y semejanza de un líder concreto que normalmente ha llegado a ser presidente. Y que viene de las viejas familias, excepto el caso de Uribe, pero esta es la realidad hoy de Colombia, ¿no? Así que lo que viene creo que es una recomposición. Estamos en transición claramente y no me aventuraría yo a decir cómo va a quedar esto, porque creo que nadie sabe cómo va a quedar esto. Evidentemente digamos, los incentivos que tienen las derechas para reagruparse con la presidencia del Congreso, del Senado en manos de Uribe y con la presidencia de la República en manos de su discípulo son evidentes, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso tenemos partido por jugar, lo comentaba Laura antes, ¿no? La consulta va a ser un hito. Si Petro consigue llegar a la consulta manteniendo unidad al, llamémoslo así, centro-izquierda, puede haber algo de chance. Si no, creo que estaremos en una legislatura muy, muy dura en la que se van a enseñorear tanto Uribe como Duque. Lola. Casi me ha arrebatado lo que iba a decir. O sea, yo voy por ahí de que Colombia está en recomposición, o sea, recomponiéndose la derecha, recomponiéndose la izquierda, pero también es varios países en uno, y luego hay una fractura abismal entre lo urbano y lo rural. Y las expectativas se han amontonado con todos estos procesos electorales, no por el hecho de las elecciones en sí, sino porque se ha vendido y es real que es una nueva etapa, que ya no hay guerra, que ahora podremos dedicarnos a los asuntos de verdad, que son la economía, lo social, y ahora toda la gente está esperando. Es decir, 100 y pico mil que cultivan coca que se han apuntado a la sustitución de cultivos. Dice, ¿y a esos qué? O sea, en cuanto vean que no hay una reacción, o cuando siga eso de que el Estado no existe en amplias zonas del Pacífico y siguen dominando una mezcla de grupos, que es muy cómodo llamarlos disidentes, pero que el grueso no lo son, sino que son bandas armadas o narcotraficantes o paras o una mezcla. Claro, es que ese es el problema. O sea, están en transición, están en pleno cambio. Yo no tengo muy claro, o sea, si la oligarquía estuviera tan unificada, si lo de los medios de comunicación fuera tan así, Petro no hubiera sacado 8 millones de votos. Claro. Es decir, está habiendo un cambio. Los partidos tradicionales siguen existiendo. El Partido Liberal sigue siendo el que más escaños tiene en el Congreso, por ejemplo, pero no terminan de evolucionar a otra cosa. Tú lo decías, la mayor parte de los grupos, el partido de la U se llama de la U porque era el de Uribe, pero terminó siendo el de Santos. Entonces, y Uribe se montó otro. Uribe se montó otro, que hoy es el que domina el Senado, que es la Cámara que tiene la llave. Entonces, al final, podemos resumirlo en las preguntas más inmediatas y las de medio plazo. Y las inmediatas para mí son, ¿Duque va a ser el mandado de Uribe o no? Es decir, he escuchado 40.000 analistas diciendo, no, tiene más autonomía, Yo, sinceramente, después de ver 4 años de una confrontación tan bestial entre Uribe y el que fue su ministro de Defensa, hoy, luego presidente, cuando se decide hacer la paz, yo no me creo que eso vaya a ser así. Entonces, que Duque no va a tener autonomía ninguna. Eso es lo que creo yo. Entre otras cosas porque no es ni Santos. No tiene detrás una familia que controle medios de comunicación, que venga de la...
nada que ver. O sea, Duque es un desconocido, no era nadie cuando empezaron las primarias en su partido, fue porque Uribe lo apuntaló. No tiene control del aparato, como sí lo tenía Santos. Santos llegó a ser ministro de Defensa, o sea, controlaba las Fuerzas Armadas, el aparato del Estado, pasó por varios ministerios. Entonces, yo lo que me pregunto es eso, es decir, si va a tener tan poco margen, nos enfrentamos a una situación inmediata en la que ya ha empezado a pasar con la aprobación de la justicia especial, el sistema de justicia especial que tiene que consolidar hoy el proceso de paz, que se retrasó la ley primero, que luego al final el partido de Uribe logró que se aprobara con enmiendas que el propio Santos ha dicho que quizás son anticonstitucionales. Y eso va a ser la primera prueba de fuego, y la segunda, la formación del gobierno de Duque. Sí, no, son dos cosas. Augusto me da mucho juego, pero bueno, no importa. Dos cosas. Uno, cuando utilizamos el término liberal, quiero mencionar una anécdota. El liberalismo acabó en Colombia con Alfonso López Miquelsen cuando la constituyente le dijo a todos los políticos, para ganar la constituyente, cada cual se busca las lentejas. Y le dijo literalmente, se llamó la Operación Avispa, porque él veía que no había unidad de partido para ganarse las elecciones en ese momento. En ese momento lo que le dio fue el certificado de difusión al liberalismo tradicional, que reflejaba con el movimiento revolucionario liberal, toda esa ola del liberalismo, comillas, progresista, que se fue, ahí prácticamente lo acabó. Y liberalismo en el sentido tradicional, como igual Partido Conservador, murió con la muerte de Álvaro Gómez, murió cuando lo mataron, en una circunstancia que vale la pena discutir. Bueno, es una parte simplemente para plantearlo. Y Augusto me la pone muy a huevo, como se suele decir. Yo creo que Pablo lo controla mejor que yo. Es lo que dice mi profesor Jesús Martín Barbero, entonces el de los medios y las mediaciones. Yo recuerdo que en Colombia, uno de los programas que más audiencia tuvo en algún momento dado, y por las cadenas que están ahí, se llama Señor Isabel, que mostraba el drama de una mujer mayor con una persona joven. Todas las personas estuvieron vinculadas a ese programa y al final la trama era siguiente: dejaron abierto para decir, se casará ella con él, vivirán juntos. Entró el movimiento feminista, entraron todos a participar, hubo un gran debate sobre eso. Lo que trato de decir que hay dos cosas interesantes en eso, una cosa que lo sabemos, uno son las audiencias, los medios se mueven por las audiencias, y las audiencias no funcionan directamente o unidireccionalmente como funciona la política. Claro. Eso no va en la misma línea. Si las audiencias se mueren para un lado, pues los anunciadores se van para ese lado. Si se mueran para otro, bueno, y los políticos podrán tener más o control o no, pero finalmente lo que se muevan dentro son los accionistas de los medios, o algo que le dice, hombre, mira esto y mira lo otro. Eso por una parte. Y por otra parte, Colombia como tal tiene las redes de emisoras comunitarias, de televisiones comunitarias, etcétera, bastante grande, está bastante regionalizado y funciona eso. Y por ahí se mueve mucho de la comunicación que existe a través de eso. Inclusive medios locales, inclusive que lo manejaba el propio Tiempo, como el canal local, ¿sí? Tuvo un programa de control a la Asamblea de Bogotá, bastante interesante en su momento, digamos, y bastante participativo, y que permitía la participación de mucho de la ciudadanía. Por eso Bogotá tiene un comportamiento diferente electoral. No por eso, pero digamos que eso refleja. Es otro ecosistema. Me obligan desde realización a ir a Zapinapache. Volvemos después con Enrique. Adelante, vídeo. Voy a entregar absolutamente todas mis energías por unir a nuestro país. No más divisiones. Modificar el acuerdo de paz con la guerrilla desmantelada de las FARC. Esa paz que añoramos, que reclama correcciones, tendrá correcciones para que las víctimas de verdad sean el centro del proceso. Para mí, cambiar el acuerdo sería un gran error histórico para Colombia. Sería una forma de traición. Nosotros no podemos pedir a los guerrilleros que dejen sus armas y unilateralmente decidir a cambiar el acuerdo. El mandatario venezolano dijo que el presidente saliente Juan Manuel Santos es un agente del Pentágono de los Estados Unidos. Yo confío y desde aquí envío un mensaje a las fuerzas militares de Colombia, a las fuerzas policiales de Colombia, que no se presten a las marramucias, a las trampas de un presidente saliente, Juan Manuel Santos, que quiere dejar incubado un conflicto militar. De mal a peor vienen las amenazas por parte de los paramilitares denominados Águilas Negras a los sindicalistas colombianos. Con la llegada nuevamente del uribismo al poder presidencial,
las centrales obreras tienen el temor de que estas agresiones se reactiven mucho más, pues ya conocen su actuar para con ellos. De este nuevo gobierno que va a empezar a liderar el señor Iván Duque, no esperamos ninguna mejores condiciones de trabajo para los trabajadores, para la clase obrera y trabajadora de Colombia. Yo creo que aquí se va a recrudecer nuevamente la violencia en contra de los dirigentes sindicales. Es la misma clase política tradicional que viene hace 50 años. Os quiero dejar en la mesa una cuestión para todos. Hay algo que a mí me sigue resultando incomprensible en Colombia, que es el fenómeno del uribismo. Es decir, podía entender, digamos, determinados liderazgos en la derecha, pero el fenómeno de Uribe, y que además Uribe trascienda a sí mismo y se convierta en un fenómeno político capaz de ordenar y repartir juego en la política colombiana. O sea, yo no he sido capaz de ver la serie Narcos, porque poner un actor brasilero a hacer de colombiano son estas cosas que hacen los gringos que son impresentables, pero vi Pablo Escobar, el patrón del mal, que es una serie muy inteligente y muy popular en Colombia, y revela lo que es el uribismo y el paramilitarismo vinculado a un proyecto político que se hizo hegemónico en Colombia y que lo sigue siendo. Lo dejo encima de la mesa porque todavía nadie ha conseguido explicarme cómo es posible que en Colombia el uribismo siga siendo el eje fundamental para entender la política. No, pues el uribismo es el resultado de un proceso en las élites colombianas, precisamente relacionado con eso. O sea, el uribismo es la suma del sector rural, oligarca, ganadero, más el narco, más el paramilitarismo, que es todo parte de lo mismo. Es decir, eso es porque, claro, es que el problema de Colombia, evidentemente, es el problema de las élites. Las élites colombianas no tienen visión de país ninguno, tienen visión de finca. Lo más que pueden velar es por sus intereses particulares, ¿no? Entonces, ¿por qué hubo acuerdo de paz? Porque sí hubo una división en las élites colombianas, pero no por el interés en hacer la paz, por la oportunidad de negocio. O sea, la división de las élites colombianas es ¿dónde hay más oportunidad de negocio en este momento? ¿En hacer la paz o en continuar en la guerra? Hubo un sector de las élites colombianas, las urbanas, globalizadas, financieras, que dijeron no, la oportunidad de negocio es atraer inversión extranjera a las zonas del país con gran diversidad y recursos que no pueden ser explotadas porque son zonas de conflicto. Y esa minoría dentro de la élite colombiana provocó una correlación de fuerza social que es el resultado de que haya habido acuerdo de paz y es el resultado del plebiscito, porque el plebiscito se perdió por el huracán que atravesó el país ese día en la costa atlántica, por 50.000 votos. Pero es que ya esa correlación de fuerzas ya no es la misma en la elección de Uribe. ¿Por qué? Porque una vez hecha la paz, las élites colombianas no tienen ningún interés en modernizar el país, solo en su oportunidad de negocio. Por eso, quiero decir, ¿cómo se explica que habiéndose acordado la puesta a disposición de campesinos para la reforma rural de 10 millones de hectáreas, no se haya entregado una hectárea? No digo 1 millón, digo una. Eso ha sido fundamentalmente el gobierno Santos. Y el gobierno Santos es parte de esas élites y lo que queda de manifiesto es eso, que no va a haber reforma rural, no va a haber reforma política, no va a haber reformas estructurales. Y si no hay reformas estructurales, porque ya está conseguido el objetivo, que es desarmar el único elemento que impedía la penetración de la inversión extranjera en esas regiones, una vez conseguido el objetivo, pues es obvio que no va a haber reformas. Y Duque no es Santos, ni mucho, o sea, no tiene nada que ver. Quien gobierna en Colombia en este momento es Uribe. Álvaro Uribe Vélez. Y eso está claro porque Santos no es ya que perteneciera a una determinada familia, es que Santos es de la élite urbana, industrial, financiera, globalizada, de esta, que es minoría dentro de la élite colombiana y que hizo masa crítica con los sectores democráticos para aprovechar la oportunidad de negocio que trae la paz. Pero hecho eso, quiero decir, Duque no es nadie, es como ha dicho Lola, o sea, no es nadie, no tiene ninguna capacidad, no tiene, claro, por eso, o sea, no tiene ninguna capacidad, no pertenece a las élites, no pertenece a familias, claro, no tiene ninguna capacidad de enfrentarse a Uribe. Y esa es la gran tragedia del país. Y francamente, Colombia, y no lo perdamos de vista, Santos, el último trabajo que ha hecho es dejar a Colombia ingresada en la OTAN.
No perdamos de vista. El único país... Asociada, el único país... Bueno, asociada... No, claro. Asociada, no, perdona. Asociada no pidió... miembro nadie que no sea de bueno, Europa. eso hasta ahora, ya veremos, ¿no? O sea, el ejército colombiano ya es parte... el ejército colombiano ya es parte de los operativos. País asociado. De hecho, eso era una de las condiciones del acuerdo de paz, de las condiciones de los militares, precisamente, porque claro, si no, había que reducir el ejército. Porque claro, un ejército, 48 millones de habitantes y un ejército de 500.000 efectivos. O sea, 4 veces el de España. O sea, eso se tiene que reducir porque no hay presupuesto público que lo aguante. ¿Cuál era la garantía a los militares que no se tocaba? La vinculación a la OTAN. O sea, y eso es lo que va a pasar, pero claramente... Y no hay plan para reducir el ejército colombiano. Un día haremos un debate sobre el sentido de la OTAN después del fin de la Unión Soviética y su expansión por el mundo. Augusto y Sergio. Claro, por supuesto. Por supuesto. Yo quiero primero hacer una diferencia. Una cosa es tener el gobierno y otra cosa es tener el poder. Uno, de entradita, para que nos amarremos bien a la silla. Dos, una cosa es que hayan posibilidades de cambio y otra cosa es que hayan cambios estructurales. Y en América Latina, hasta el momento, con la excepción de Cuba y hasta cierto medida en Nicaragua, donde triunfaron 2 revoluciones armadas, los cambios estructurales siguen esperando. Siguen siendo sociedades estructuradas en torno a las oligarquías terratenientes, oligarquías comerciantes, oligarquías monopólicas, y donde las sociedades tiene unos índices de diferencia de riqueza brutales. Los mayores índices de diferencia, de desigualdad en el mundo están en América Latina. Demostración clara de que ahí no hay cambios, solo concentración de riqueza. Y yo también quiero recordar, y esto lo aparcamos, pero solo lo quiero señalar, que la vinculación de la oligarquía colombiana con Estados Unidos es histórica. Tiene un siglo. Y es un hermanamiento de sangre que se manifestó en su momento cuando Colombia fue el único país latinoamericano que envió tropas a la guerra de Corea y que ha culminado, sí, asociado, socio y todo, pero el ingreso de Colombia en la otra es la caña, porque es que América Latina está al otro lado del mundo. Vamos a ver qué hace un país de Latinoamérica de socio de la OTAN y lo que eso significa. Y tampoco olvidemos el Plan Colombia, que significó que Estados Unidos le tiró al ejército colombiano más de 6.000 millones de dólares. Es decir, es que no podemos olvidarnos, para explicarnos el uribismo, los paramilitares y toda la fuerza, que ahí hay un chorro de dinero muy grande y que en última instancia, yo les digo, no hay un solo país en el que las oligarquías, en Latinoamérica, en el que las oligarquías hayan entregado el poder democráticamente. Ninguno. Ahí o se les ha arrebatado, o si no, todos presos, como Lula, que se le ocurrió hacer unos mínimos cambios y ahí los está pagando. Eso es Latinoamérica, y Colombia es de los países más violentos y más refractarios que hay. Y yo creo que con Chile y Guatemala forman la trilogía de los países donde las oligarquías son un búnker impenetrable y archirreaccionario. Sergio y Laura. Un apunte rápido sobre el tema este de la integración en la OTAN. Lo último que ha hecho, en realidad, ha sido integrarlo en la OCDE, que es otro de los organismos internacionales que van marcando pautas, ¿no? Yo creo que Santos ha hecho una apuesta seria por la internacionalización del país, básicamente con esta idea de atraer capitales y apostar, digamos, a un sector de la burguesía que no es exactamente el mismo que el que representa Uribe, que es el agroexportador tradicional. De ahí, digamos, la corriente de fondo del conflicto entre esos dos sectores, ¿no? Y de aquí me voy al guante que nos tiran, ¿no? O sea, Uribe es un líder caudillista que yo creo que, me voy a tirar un triple, pero creo que entronca dentro de la tradición de dos almas colombianas entre Santander y Bolívar, ¿no? El Bolívar, líder duro, belicista, con una apuesta centralista y mesiánico. En cierta medida mesiánico, y por otro lado Santander, ¿no? Que le deja ese regalito en el frontispicio del Senado, ¿no? Que dice, sí, por las armas traímos la independencia, pero son las leyes los que os harán libres, ¿no? O sea, como que le lanza el regalito ahí a Bolívar, después de que Bolívar lo condenara a muerte, luego lo perdonaran y toda esa historia. Entonces yo creo que hay como una pugna, ¿no? Dentro del alma colombiana entre los dos próceres que se ha ido viendo a lo largo de toda la historia, y que en este caso
Uribe encarna a Bolívar, es un líder caudillista de libro. O sea, me contaban que el año pasado, el tipo había visitado 700 municipios colombianos a los que había ido saludando a la gente nombre por nombre. O sea, esto son cosas que hacía aquí Puyol, sí, no sé si recordáis esas historias, ¿no? Con sus libretitas, ¿no? Pues esto mismo lo ha venido haciendo Uribe sin descanso desde que dejó la presidencia, y lo hacía antes de tener la presidencia, ¿no? Es un líder populista de libro que además impacta precisamente en las clases populares, o sea, donde tiene mayor aceptación el uribismo es en las clases populares. Y no despreciemos el impacto que tuvo la política de seguridad democrática a la hora de, a sangre y fuego, y violando todos los derechos humanos que podamos poner en cualquier carta, conseguir determinado tipo de cuestiones que se sentían como avances para esas clases populares, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que pudieran transitar por algunas carreteras sin tener un par de postas, una de la policía, otra del ejército, otra de los narcos, para mucha gente era un avance, ¿no? Y eso, digamos, lo vendía Uribe como el gran resultado de sus políticas, ¿no? Yo creo que todo esto no se puede menospreciar, además, en una zona geográfica donde al otro lado teníamos a Hugo Chávez, ¿no? Claro. Con lo cual hacían un tándem ahí, ¿no? Que se realimentaba de forma espectacular, ¿no? Laura. Yo creo que, bueno, dos cosas. La primera, porque recojo lo de Hugo Chávez, y creo que en este momento, ahora más que mirar a la frontera con Venezuela, yo creo que es interesante mirar a la frontera que hay con Ecuador, ¿no? Porque el giro de la política internacional de Lenin, que en estos días está precisamente el vicepresidente de Estados Unidos por allí, va a tener mucho que decir en el proceso de paz. Y va a tener mucho que decir porque parece que ha aceptado las subvenciones para la lucha contra el narcotráfico que ofrece Estados Unidos, y que se rumorea que puede llegar incluso a poner una base allí en la frontera, ¿no? La verdad es que me sorprende que todavía sigamos confiando en la capacidad de Estados Unidos para resolver cualquier conflicto sobre el narcotráfico, cuando lo que hace es cronificar más un conflicto que solucionarlo. Luego, eso sí, veremos qué pasa cuando los papeles del Plan Colombia se desclasifiquen, ¿no? Harán una peliculita a lo Barry Seal y veremos para qué verdaderamente querían intervenir en el país. Eso por un lado. Y por el otro, recogiendo el guante del tema del modelo económico de Duque, yo creo que se ve muy claro en este intento y lo que quiere Duque de intentar sustituir los cultivos de coca por los cultivos de palma de aceite, ¿no? Que no solamente, no hablo ya desde un punto solamente desde un plano de vista ecológico y de cuidado de los acuíferos, ¿no? Hablo de que sabe perfectamente que hay una correlación directa entre el incremento de los cultivos de palma de aceite y los exiliados forzosos de comunidades indígenas y afrodescendientes y campesinas, ¿no? Eso por un lado, pero es que además sabe perfectamente que primero se necesita una inversión inicial muy fuerte, porque son varios años los que tarda en crecer, y segundo, se necesitan grandes extensiones de terreno. ¿Qué está haciendo? Está condenando a los pequeños propietarios a ser poco menos que peones, ¿no? Entonces, me parece que eso incide en el corazón del problema de Colombia, del conflicto colombiano, que precisamente era la redistribución y la pugna por la redistribución de la tierra. Y me contaba una compañera estos días, que yo la verdad desconocía el dato, que en todas las quinielas parece que va a estar Nicolás Echeverría como ministro de Agricultura, y me comentaba y me decía, investígalo un poquito ahí, a ver qué sacas, dice, porque yo tengo oídos que... Y estuve mirando y resulta que mal empezamos si ponemos como ministro de Agricultura a una persona que está acusada directamente por un jefe de una autodefensa paramilitar bananera de haber sido financiador y haber promovido esas autodefensas, mal llamadas autodefensas, esos grupos paramilitares, ¿no? Mal empezamos. Manuel. Bueno, yo tiendo a conocer un poco la historia de Uribe y me preguntarán por qué. ¿Conoce a Uribe? No, porque yo tuve la fortuna o la desgracia de escribir un libro con Luis Carlos Restrepo. Y Luis Carlos Restrepo ya va el libro no cuenta para nada para esto que se llamaba semiótica, las prácticas de salud, que otra cosa. Pero si recordáis quién fue Luis Carlos Restrepo, que pronto nos ve en el programa porque está exiliado y por allí no sé en dónde. Luis Carlos fue el consejero de seguridad de Álvaro Uribe Vélez, ¿no? Entonces, si uno dice cómo se monta la historia de Álvaro Uribe Vélez, parte la podemos leer en El olvido que seremos, el de Héctor Abad Faciolince, que lo menciona en algunos apartes. Uribe surge de varias cosas históricamente en la región antioqueña. Surge, por una parte, porque él tiene claros vínculos con el narcotráfico por su padre.
Recordaréis que uno de los problemas que tuvo fue la muerte del padre por, comillas, la guerrilla, pero bueno, fue una de las cosas que tenía ahí. Y toda esa zona con los Ochoa Vázquez era un clan que era bien importante en esa zona. Y estamos hablando de esas épocas de los 80, 90, donde, insisto, vuelvo a insistir, el narcotráfico llenó de dinero, regó todo el país de dinero. Entonces surge por una parte eso, surge por otra cosa que olvidamos, dos elementos centrales. Comillas, un nacionalismo antioqueño, que siempre se ha dicho que recordaba a los vascos aquí en España, entonces se decía eso. Y segundo lugar, porque él se monta en un discurso también de esa región, que es la buena gestión del departamento de Antioquia. Siempre se decía que los servicios públicos de Antioquia funcionaban bien, que eran los mejores del país, que todo eso funcionaba. Entonces se mezcla con ese discurso, se mezcla con esas ideas que tiene el paramilitarismo que él mismo organizó en el departamento de Antioquia. Las convivir sería difícil. Y es olvidar que, digamos, que en la última época de Pastrana y también con Samper, digamos, hubo una fractura interna dentro de las élites porque asumieron buena parte, digamos, del control toda la zona de Azocolflores, los ganaderos, Fedegana, Azocolflores, y me consta porque el consejero de seguridad también que estuvo con Samper dijo que Samper no podía hacer nada sin preguntarle a los ganaderos y a los de Azocolflores qué hacer en ese momento. Ellos se unen a Uribe en ese momento. ¿Y qué hace Luis Carlos Restrepo? Le monta la cosa más importante como buen psicoanalista, lo que es un relato nacionalista. Recordaréis que, yo no sé, veías en esa época corbatas, todo esto, que se tenía que ir las muñequeras, todas estas cosas, con la bandera de Colombia. Y construyó, ¿qué le faltaba a Uribe en ese momento? Un discurso fuertemente nacionalista que había que tener en un momento dado en que el liberalismo ya estaba absolutamente fragmentado. Sumas todo eso, lo mezclas adecuadamente en una época y surge un personaje, como no podía ser de otra manera, que se llama Uribe Vélez. Me dicen de realización que llegamos al final, volvemos a la regla del minuto para que tengáis todos un minuto de conclusiones. Empiezo contigo, Enrique. Bueno, pues yo en primer lugar lo que diría, bueno, una cosa solo, Laforí, el jefe del grupo empresarial de terratenientes, ¿no? Va a ser con toda seguridad el jefe de la Agencia Nacional de Tierras, para que nos hagamos una idea de cómo va esto. Pero bueno, yo creo que en primer lugar lo que hace falta en Colombia en estos momentos es una exigencia de la comunidad internacional de aplicar las reformas modernizadoras del país, democratizadoras que hay en el acuerdo de paz, lo que tiene que ver con las causas del conflicto, la reforma rural y la reforma política, básicamente, y las garantías de seguridad. Creo que es muy importante apoyar a los sectores democráticos para que pueda despejarse cualquier posibilidad de caciquismo electoral, fraude electoral en las próximas elecciones municipales y regionales del año que viene. Y creo que hay que estar muy vigilantes porque el riesgo de Álvaro Uribe otra vez al frente del país significa vulneración sistemática de los derechos humanos. Augusto. Pues yo creo que la situación de Colombia ahora está en un punto de muy alta incertidumbre, aunque en mi opinión se irá a una recomposición muy fuerte de la derecha de cara precisamente por el avance que ha habido de lo que pudiera llamarse centro-izquierda, puede ser percibido como peligroso y por lo tanto apuntarán a fortalecer sus posiciones y a garantizar e impedir un eventual triunfo del centro-izquierda en el futuro y evitar situaciones que ya se han visto como en Brasil, en Bolivia o en vísperas que estamos ahora en México, si se dan las encuestas. Con lo cual yo en lo personal no soy optimista. Yo creo que en Colombia el poder de todas las fuerzas que aquí llamaríamos fácticas es tan grande que van a apostar todo hacia esta recomposición. Lola. Tendremos un termómetro en ver qué pasa con el acuerdo inmediato que hay que aplicar, que es la Justicia Especial para la Paz. Las Fuerzas Armadas incluso le han escrito al señor Duque y al señor Uribe diciendo que no pospongan más la aprobación de eso, que hay 2.000 militares pendientes de esos tribunales. Parece que Uribe tendría interés en que eso no se lleve por esa vía, porque podrían salir
algunos vínculos y algunas confesiones acerca de cómo utilizó los servicios de inteligencia, por ejemplo, contra los opositores. Veremos. El presidente nuevo ha dicho que no va a gobernar con el espejo retrovisor, a ver si es verdad, y entonces no se deja condicionar por esos lastres que sí tiene Uribe. En cuanto a si será el presidente de todos los colombianos, hay unos retos económicos impresionantes. Es el tercer país más desigual de América Latina, a pesar de ser la cuarta economía. Con todo, hasta ahora ha tenido un crecimiento muy escaso. Eso necesita una redistribución. Tienen vientos a favor, como por ejemplo la subida del precio del petróleo. Laura. Bueno, yo creo que Colombia ya ha cambiado y que los 10 millones de votos de Duque son un techo electoral, y entramos en un ciclo electoral ilusionante y en un nuevo ciclo político. Yo creo que los colombianos no se merecen que... Bueno, creo que hay personas que no se merecen que tengamos eufemismos. Creo que los colombianos no se merecen que un machista, traqueto y paraco como Álvaro Uribe Vélez esté detrás manejando los hilos. Lo de machista lo digo yo, y solamente hay que ver las intervenciones en el Senado contra Claudia López. Lo de traqueto y paraco lo decían los 9 testigos asesinados que tiene él y su hermano en la causa en la Corte de Bogotá, ¿no? Que además tuvo la impunidad de celebrar vía Twitter diciendo que era un buen muerto en el caso del último de ellos, ¿no? Y no es la primera vez que el expresidente tiene este tipo de salida. Recordemos que de los falsos positivos era capaz de decir que, bueno, que no eran cafeteros que pasaban por allí. Me parece que Colombia tiene la suficiente dignidad y necesita pasar esta página negra de su historia lo más rápido posible. Sergio. Sí, bueno, yo creo, termino con más preguntas, ¿no? Alguna de ellas. La primera, ¿va a ser pragmático Duque en su relación con Venezuela o va a traer desestabilización a la región? Recordemos que Uribe hablaba sin ambajes de la posibilidad de emprender una carrera bélica con el país vecino, ¿no? Con las consecuencias nefastas que tendría esto para toda la región, ¿no? Y en particular para los dos países. Segunda, ¿vamos desde la comunidad internacional a defender un proceso de paz que de alguna manera hemos hecho propio, o vamos a dejar que lo torpeden vaciándolo de contenido como parece que se apresta a hacer el nuevo presidente? Tercera, que tendrá más largo recorrido. Todos decimos que Duque es un títere de Uribe, yo mismo lo digo, pero es un tipo que tiene un sello y tiene boletín oficial. Vamos a ver cuánto de títere es cuando tenga que empezar a tomar decisiones, efectivamente. Y la última, un apunte. Atención a Claudia López, creo que es una política de una altura inconmensurable y creo que nos va a dar mucho que hablar en los próximos meses y años. Manuel. Dos cosas. Una, creer que el proceso de paz en Colombia no va a estar sin conflictos y no va a ser complejo es ya no entender la realidad colombiana, primera cosa. Entonces, esto forma parte de ese proceso. Segundo, y esto sí es los que conocemos algunas cosas y mirando los resultados electorales, creo que el que tiene muchas oportunidades es Petro. Petro, objetivamente, en términos de que si hace una buena lectura de donde tiene sus votos, si hace una buena lectura del país, tiene la posibilidad de consolidar procesos locales y regionales necesarios en este momento en el país. Sobre todo que a partir de esos procesos, como lo señalamos hace mucho tiempo de la mano de Orlando Falsborda, buena parte de la pacificación y cambio del país depende de mirar el país de manera diferente, considerando las regiones y actuando en consecuencia. Muchísimas gracias, Manuel. Muchísimas gracias a los 6. Aquí nos veremos la próxima semana en Fort Apache.